Doy gracias a Dios por la oportunidad que nos da una vez más, que me permite a mí, una vez más, de poder hablar sobre su palabra, que juntos podamos aprender una porción de lo que Él nos muestra a través de su palabra. Y aprender de cómo fue la vida de Jesús mientras estuvo en tierra, hecho hombre, y de cómo debemos vivir en base a lo que podemos aprender de allí. Hoy seguimos con el libro de Marcos, el desarrollo, o mejor dicho, ya casi el final de Marcos, capítulo 15, donde Jesús es entregado por los sacerdotes y por los escribas a Pilato. Hemos viajado alrededor de 14 capítulos, no exactamente 14 semanas, poco más de 14 semanas, aprendiendo de lo que Dios nos quiere enseñar en el libro de Marcos. Vimos que Jesús fue bautizado, que inició su ministerio, que resistió la tentación, que hizo muchos milagros, que habló en parábola, que tuvo tiempo de enseñanza a sus discípulos y que también, como lo vamos a ver hoy, es entregado y es sacrificado. Entonces, este es más o menos el contexto de lo que nosotros vamos a ver hoy y de lo que ya hemos visto en los otros 14 capítulos atrás. Vamos a orar para buscar dirección de Dios. Padre, en esta tarde te rogamos que según tu voluntad tú puedas hablar a cada una de nuestras vidas, que no sea yo, que no sea William hablando, Señor, sino que seas tú hablando a través de mí, a través de tu palabra, Señor. Que tu presencia esté en medio nuestro y que todo lo que vayamos a hablar hoy, Señor, sea pasado por el filtro de tu Espíritu Santo, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Si el capítulo 15 del libro de Marcos fuera una película de Hollywood, o si el libro de Marcos fuera una película de Hollywood, el capítulo 15 son los últimos 10 minutos de cada película. Si fuera una película de acción, es donde el protagonista, vamos a decir que el protagonista puede ser... que el protagonista puede ser uno de estos protagonistas que son de películas de acción. Vamos a poner Tom Cruise. Es cuando Tom Cruise salva al planeta y ya terminó la película. Ya hay que empezar a levantarse la silla del cine y salir. Si fuera una película de James Cameron o de Steven Spielberg, ya uno más o menos a esta altura viene diciendo, bueno, la película era buena. Porque el final no me gustó, pero la película era buena. Porque si leemos por primera vez el capítulo 15, lo que quisiéramos ver al final del capítulo y principios del capítulo 16 es que Jesús se levante de la cruz y mate a los que lo han azotado, a los que lo han apresado, y establezca el reino de una vez. Si fuera la primera vez que vamos a leer este capítulo en nuestra vida, posiblemente cuando vayamos por la mitad, decimos, bueno, seguro al final se levanta de la cruz, se baja de la cruz, como le dijeron algunos, y triunfa. Pero no es así. Vamos a Marcos capítulo 15, desde el versículo 1 al versículo 39. Y me siguen en sus Biblias, ¿vale? Muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales de sacerdotes, con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y entregado a Pilato, y lo entregaron a Pilato. Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo, él le dijo, tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato, diciendo, ¿nada me respondes? Es decir, ¿no me vas a decir nada? ¿No te vas a defender? Mira de cuántas personas te acusan. Mas Jesús ni con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Versículo 6. Ahora bien, en el día de la fiesta,
le soltaban preso cualquiera que pidiesen, es decir, el pueblo judío en la fiesta de la Pascua pedía a las autoridades que soltaran a un preso, a una persona que hubiese estado presa durante ese año. Había una ley que permitía que el pueblo pidiera que le soltaban a un preso que ellos les pidieran. Cualquiera haya sido su crimen, ellos pedían y era una ley del pueblo judío. Y había uno que se llamaba Barrabás, versículo 7, preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta. Y viniendo la multitud comenzó a pedir que se hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato le respondió diciendo: ¿quieren que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado a los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato dijo otra vez: ¿qué pues quieren que hagas con el que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces diciendo: crucifícale. Pilato les decía: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más: crucifícale. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuera crucificado. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es el pretorio, es decir, un patio dentro de las instalaciones del palacio, y convocaron a toda la compañía, y le vistieron de púrpura, poniéndole por corona tejida de espinas. Comenzaron luego a saludarle: salve, rey de los judíos, y le golpeaban la cabeza con una caña, y le escupían, y puesto en rodillas, le hacían reverencias. Después de haberle encarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Versículo 21. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venían del campo, a que llevasen esa cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de calavera o lugar de muerte. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí los vestidos, echando la suerte sobre ellos, para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron, y el título escrito de su causa era Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban injuriaban meneando la cabeza diciendo: va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas: a otros los salvó, y a sí mismo no puede salvarse. El Cristo, Rey de Israel, desciende ahora de tu cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él injuriaban. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9. Y a la hora 9 Jesús exclamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabatani, que traducido quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapado una esponja con vinagre y poniéndola en una caña, le dio de beber diciendo: dejad a ver si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo, y el centurión que estaba frente a él, viendo, después de clamar había expirado, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Entonces esta es la primera parte del capítulo 15 que vamos a estudiar hoy. Como les dije al principio, no se va a bajar de la cruz, no va a matar a todos
a los que lo colocaron en ella. Entonces, hablando en términos de películas, en términos de cine, en términos de cinematografía, la película no era tan buena. No es lo que nosotros esperamos. El plan de Dios nunca es lo que tú y yo esperamos. El plan de Dios va mucho más allá. Jesús se encontraba, según el capítulo 15, en los primeros versículos, Jesús se encontraba en lo que pudiera ser sus últimos momentos en la tierra, hecho hombre, antes de volver al Padre. Y una de las primeras cosas que podemos nosotros aprender de este pasaje es que dice el versículo 1, dice el versículo 1, y llevaron a Jesús atado y le entregaron. Llevaron a Jesús atado ante el gobernador de la ciudad de Roma. A Jesús, el que ha de venir, el que vino a liberarnos. El que vino a liberarnos fue atado, fue apresado y fue entregado. Aun cuando venía a morir, aun cuando vino a morir por nuestros pecados, Jesús fue atado. Jesús fue atado, fue tratado como un delincuente, fue tratado como un criminal, fue tratado como alguien que era una amenaza a los sacerdotes y al mismo Pilato, y que ellos no querían creer que Él venía a salvarnos. Para los que anotan, el título de esta predicación, de este sermón, es la obra que le diste que hiciera. Es la determinación de Jesús. La obra que le diste que hiciera, la determinación de Jesús, en el plan de Jesús. El reconocimiento de Jesús. Pilato quiere iniciar una serie de diálogo, o una especie de diálogo con Jesús, el cual él no avanza en ese diálogo y le pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? A mí me llamó la atención que Pilato, o las autoridades, no le preguntaron si él era Dios, sino que le preguntaron si era el rey de los judíos. Pilato pudo haber preguntado si él era Dios. Y él lo había dicho antes. Mi Padre me ha enviado, por ende, es Dios. Pero Pilato le pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? Y él respondiendo le dice, tú lo dices. Ese tú lo dices perfectamente cabe en términos más actuales, sí, yo soy. No es lo que dice el texto, pero en términos más actuales es lo que podemos asegurar. ¿Por qué rey? ¿Por qué hacerlo pasar por un rey? ¿Por qué recibirlo por un rey? Porque eso amenazaba la autoridad de Pilato. Eso amenazaba la autoridad política de Pilato. No era lo mismo Pilato recibirlo como alguien que dice ser Dios, y habían venido algunos falsos profetas, a recibirlo como el rey de los judíos, el rey de un pueblo. Un rey que quiere decir que va a venir a reclamar y a buscar un espacio y un poder político. Y cuando un reino va contra otro reino o contra una ciudad, hay guerra, hay muerte, y uno de los dos es el que conquista. Entonces este término hace ver que Pilato estaba temeroso de lo que podía suceder, de cómo él iba a enfrentar esta situación. Y decide tratarle como el rey de los judíos. Esta frase del rey de los judíos no la vemos antes. Esta frase del rey de los judíos no es un término que podemos ver en otros capítulos en el que
identifican a Jesús como el rey de los judíos. Ni en otras ciudades, ni fuera de Jerusalén, ni en Galilea, no había sido usado este término para con Jesús. Seguimos leyendo. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato diciendo: ¿nada me respondes? Mira cuántas personas te acusan. Mas Jesús ni con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Dice 1 de Juan 2:1 que abogado tenemos para con el Padre, que es Jesucristo el justo. Podemos imaginarnos este escenario. Jesús fue apresado la noche anterior, muy de mañana, fue atado y fue llevado ante el palacio del gobernador, y dentro estaba solo. Solo estaban los sacerdotes, estaban los escribas, el concilio y el gobernador y los soldados del palacio. No había nadie que pudiera defender la causa de Cristo, ni de las personas que acabo de mencionar, ni de las personas que le seguían. No había nadie defendiendo, no había nadie abogando por él. El abogado que tenemos para con el Padre estaba solo y en silencio. Venía la fiesta, y en el momento de la fiesta Jesús ya tenía sobre su cuerpo una sentencia de muerte. Estaba solo, el Cristo Jesús estaba solo, el Cristo que vino a morir por nosotros, estaba solo. ¿Pero por qué? ¿Por qué Jesús hace silencio? ¿Por qué Jesús calla? ¿Por qué Jesús solo escucha lo que dicen de él y no respondía? En otros pasajes, en otros capítulos, cuando Jesús era preguntado o era verbalmente atacado, Jesús respondía. En esta ocasión Jesús muestra su naturaleza como Mesías. Él sabía cuál era el plan por el que estaba acá y debía callar. Con una sola palabra, Jesús podía acabar con todos los que estaban allí. Con todos. Era el cumplimiento de la profecía en el que el Cordero iba a ser llevado a muerte, como oveja a matadero. Y nos encontramos que todo este escenario se desarrolla en la fiesta, en el inicio de la fiesta de la Pascua. ¿Pero por qué? ¿Qué propósito puede tener que este escenario tan cruel que vamos a ver de ahora en adelante se desarrollaba en algo tan emblemático para el pueblo judío como era la fiesta de la Pascua? La fiesta de la Pascua era una fiesta que se celebraba en conmemoración a lo que Dios había hecho sacando al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Y ellos tenían muchas características o muchas costumbres o muchas tradiciones dentro de esa fiesta. Y una de esas era la liberación de un criminal, como Barrabás, que era considerado terrorista. En algunos artículos lo consideran como terrorista, otros como asesino, líder de un grupo de asesinos. Y el pueblo entonces pide la liberación de Barrabás. Pide la liberación de Barrabás, a lo que Pilato no se opone. Y entonces vemos cómo Jesús es equiparado, es igualado a la condición miserable de un asesino. Tomen su preso, tomen a Barrabás
y dennos a Jesús. Jesús estaba siendo entregado el mismo día que se iba a celebrar que Dios había sacado al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Es entregado, es azotado, pasa por sufrimiento y es crucificado el mismo día en que se celebraba que Dios había sacado al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Ese mismo día Dios, Jesús, hecho hombre, se sacrifica por ti y por mí en la cruz del Calvario. En el versículo 11 dice: mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltasen más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato otra vez dijo: ¿qué pues quieres que haga con el que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces: crucificadle. Si volvemos un poco al principio, imagínense que está viendo la película, y en esa película, si usted es como mi esposa, ella empieza a contar lo que va a venir después. A veces acierta, a veces no, pero ella empieza a contarme lo que va a venir después. Entonces, en esta circunstancia podemos decir que Jesús, cuando lo estaban haciendo ese cambio, Jesús se iba a liberar de eso. Pero no, hermano, no es así. Jesús estaba completamente claro y seguro de lo que iba a suceder y su Padre estaba velando por él. Crucificadle. Pilato les decía: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más: crucificarle. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, soltó a Barrabás y entregó a Jesús después para azotarle, y fue crucificado, para que fuese crucificado. Ahora, hemos escuchado por mucho tiempo de que la muerte de cruz era una muerte, era una muerte terrible, era la peor manera de la que una persona podía morir. El trauma por el que pasaba el cuerpo humano a una persona que era crucificada es completamente indescriptible al día de hoy. Cuando una persona era clavada en una cruz, clavada sus pies y sus manos, sus tendones eran destrozados, sus extremidades se hinchaban, y se inflamaban por todo el proceso de trauma que es llevar, ser clavado en una cruz. Además, que antes de esto había sido azotado, se le había golpeado con una caña, con una vara, y sí, era una muerte terrible. En el versículo 17, y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas. En este proceso de azotes, de maltrato que sufrió Cristo, hay cosas que bueno, a lo mejor ahí sí es mejor verlo en la película, y sin embargo, viendo la película más drástica que nosotros podemos ver, que la pasamos en Semana Santa. En esta Semana Santa no se pasó, pero que la solemos ver en Semana Santa, la Pasión de Cristo, yo creo que gráficamente es lo más cercano a lo que nosotros podemos ver de lo que sufre una persona allí. Le colocaron una corona de espinas, y luego de colocarle esa corona de espinas fue golpeado en la cabeza con una vara. Toda esta descripción, todos estos datos que estamos viendo con respecto a lo que Jesús sufrió, puede ser cruel, pero hermano, es importante. Porque yo creo que puedo asegurar que algunos de nosotros no pudiéramos aguantar ese sufrimiento. Yo creo que ninguno de nosotros aquí podemos aguantar lo que Cristo sufrió. Y menos morir por otra persona.
pero era su plan, era el plan el plan redentor que había elaborado con el Padre, por amor a ti y a mí, y a los que estaban allí con él, por amor a las mismas personas que le estaban maltratando, que lo estaban azotando. Después de haberle escarnecido, le desnudaron, le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Lo visten de púrpura. La púrpura, los atuendos de color púrpura eran atuendos que se usaban en la realeza antiguamente. Y la corona de espinas pues puede significar lo doloroso que puede significar colocarse una corona de espinas. Jesús fue humillado, fue burlado, escupieron en su rostro y Jesús no hacía nada, hermano. Como decimos coloquialmente, como en el DNI. No hacía nada. Era el cumplimiento de una profecía. Vayamos a Isaías 53. En Isaías 53 vamos a encontrar la profecía respecto a lo que Jesús estaba viviendo en este momento. Dice Isaías 53 en el versículo 1: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentando en quebranto. Y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió la boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la quitará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo Jehová quiso quebrantarlos, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de su aflicción, de la aflicción de su alma, quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará la iniquidad de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo llevado el pecado de muchos, orado por sus transgresores. Habían transcurrido muchos años desde que Isaías habla de esta profecía. Muchos años. Y llega el momento de que se cumple esta profecía. Dice el versículo 7:
enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel, el versículo 8, por cárcel y por juicio fue quitado. ¿Y su generación quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Hay un versículo que conocemos mucho más, que seguro hemos escuchado un poco más.